Chicos, ¿tenían de actividad la página 28 y 29? ¿Alguna dificultad con alguna pregunta? 28 y 29, sí. ¿Alguna pregunta, chicos, con la página 28 y 29? No, licencia, sí se pudo hacer. Todo está claro entonces con relación a la pregunta 28 y 29. Ok. Licen, Dígame. de la página 28 y 29 yo le quise subir, pero como era muy noche y no tenía internet, entonces yo lo que le quise subir ya no había podido, entonces, pero estaba ahí bloqueado, entonces no sé si usted me puede habilitar para subirlo. Ya, déjeme ver cuándo ha sido la fecha de bloqueo. Ha sido, uy, ya estaba vencido el 19 de enero. ¿Cuándo quiso subir usted? Quise subir o sea, el 20 porque, o sea, yo era solo plazo creo que hasta las 12:01, entonces yo ya estaba yendo a poner y de una me se bloqueó, entonces yo le iba a escribir por WhatsApp, pero como ya era muy noche y mi nena ya tenía que dormir, ya me he olvidado, entonces ahorita que usted habla me acordé. Tiene que enviarme ahora estas preguntas al WhatsApp porque ya la plataforma de ahí está bloqueada. Como les he dicho siempre, ¿no? Tienen que asignarme en el WhatsApp, no hay ningún problema. Ya, gracias. Ya, entonces, si no tenemos ninguna pregunta con relación a la página 28 y 29, vamos a continuar. Nos habíamos quedado acá, ¿cierto? Habíamos observado nosotros la última clase un video en relación a lo que es mm, el desarrollo embrionario. Permítame un momento, por favor. Bien, entonces vamos nosotros a estudiar el día de hoy el desarrollo embrionario, también conocidos como estadios o etapas de lo que sucede en el mismo. ¿Ya? Primero que nada, chicos, vamos a hacer una pequeña definición. Bueno, ya lo habíamos hecho, habíamos visto ya justamente en el video de la clase anterior del periodo o desarrollo embrionario. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Las diferentes etapas que va sucediendo después de la fecundación del espermatozoide con el óvulo. Como bien ustedes conocen y se le ha definido al periodo o desarrollo embrionario como la fase justamente en la que se produce la formación de todos los aparatos y sistemas del embrión. A este caso, perdón, a este proceso también es conocido con el nombre de organogénesis. ¿Por qué se va a conocer como organogénesis? Como les acabo de mencionar, el periodo embrionario es aquella etapa donde se producen todos los órganos ya justamente del embrión. Es por ello que también que se le conoce como organogénesis, ¿sí? Recuerden entonces que el periodo embrionario es aquel proceso donde se produce ya justamente la formación de todos los aparatos y sistemas del embrión. En esta fase podemos mencionar o se puede decir que comprenden desde la cuarta hacia la octava semana. Eh, el primer paso o el primer proceso, como ustedes bien conocen, es la fecundación. Y al hablar justamente de fecundación, hacemos referencia a la unión de estos dos gametos, tanto masculino como femenino. En el caso del gameto masculino hace referencia a los espermatozoides y el femenino al óvulo, ¿cierto? Entonces, una vez que se han combinado, que se han unido estos dos
gametos dará como resultado la fecundación. Y para que se produzca la fecundación, la mujer ha de producir, perdón, ha de estar produciendo justamente lo que son los óvulos, ¿no es cierto? Como ustedes saben, bueno, la mayoría de ustedes conoce que la ovulación ocurre cuando un óvulo se desprende de uno de los ovarios, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde va justamente dirigido esto? Hacia la mitad del ciclo menstrual. En algún momento hemos hablado ya justamente de lo que hace referencia, ¿no es cierto? Vamos a hablar entonces nosotros, ¿qué es lo que ocurre en la primera semana? ¿Podría alguien ayudarme con la lectura, por favor? Donde dice 2.1, estadios de desarrollo del embrión. Chicos, ¿podrían ayudarme? El Yo leo desarrollo del embrión. El desarrollo del embrión comienza con el estado del cigoto, donde se da la primera división, después de la cual del cigoto se denomina embrión, que se desarrolla hasta dar lugar al feto. El desarrollo embrionario es el diverso y dependiente de la especie del animal. Sin embargo, existen dos etapas comunes. A. Segmentación. El cigoto se divide en síntosis y da lugar al embrión, que primero es una esfera conformada por 2, 4, 8 células según que se va dividiendo hasta dar forma consecutivamente. La morula, el bastoncito, y la bastante en donde la cédula empieza a especializarse, ve. La estructuración del embrión se forma y se divide en tres capas, en la nación, endodermo, mesodermo y el ectodermo. Sí. Y pasa a dominarse a grástula. A partir de estas estadios se desarrolla embrionario y se produce de acuerdo con cada especie animal. Las siguientes etapas del organismo, donde las capas de la grástula dan lugar a los órganos. Ok, muchas gracias. Vamos entonces a hacer referencia y vamos a definir los periodos o los estadios justamente. Empezando así nosotros desde la primera semana, como les acabo de mencionar, haciendo referencia a lo que es el periodo embrionario. ¿Qué es lo que ocurre en la primera semana? En la primera semana, como acabo de mencionar, chicos, el óvulo fecundado se divide por primera vez. Este proceso de división va a tener una duración alrededor de 24 horas desde la concepción, ¿ya? Entonces, en la primera semana, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como les acabo de mencionar, el óvulo fecundado se va a dividir por primera vez. Es a lo que vamos a llamar o a denominar como huevo o cigoto, ¿ya? Vuelvo a repetir, en la primera semana va a ocurrir la primera división del óvulo fecundado. Es a ello que lo vamos a definir como huevo o también conocido como cigoto. Durante los siguientes días se sigue dividiendo y forma una bola de células que se van a llamar en este caso blastocitos. Entonces, en el transcurso de este tiempo, este mismo óvulo va a continuarse dividiendo. Este óvulo fecundado, como acabo de mencionar, va a continuarse dividiendo y a esta división de células se las va a conocer como blastocitos. ¿Ok? No se olviden de estos nombres que es bastante importante cuando lleguemos a la prueba. Cabe mencionar también que a los 5 días las células del blastocito se separan en dos grupos. Escúchese bien. Una vez que se ha dividido ya en las primeras 24 horas este óvulo fecundado, que se le conoce como huevo o como cigoto, durante los siguientes días, durante un periodo de tiempo, va a continuarse dividiendo y a este proceso de división de estas células se lo va a conocer como blastocito. Una vez que ha transcurrido 5 días, las células del blastocito, ya recuerden bien que el blastocito es el óvulo fecundado, ¿sí? A los 5 días estas células se van a separar en dos grupos. El primer grupo va a ser las que forman la placenta y las que forman el embrión.
es decir, lo que nosotros conocemos o hemos escuchado esta terminología de células madre. ¿Ya? Recuerden entonces que los 5 días de estos blastocitos se van a separarse para formar dos grupos. El primer grupo, en este caso, va a formar la placenta y el segundo grupo formará al embrión, conocido también como las células madres. ¿Qué es lo que ocurre también al final de la primera semana? Al final de la primera semana, en este caso, el óvulo fecundado desciende por las trompas de falopio, es decir, que sigue un largo camino hasta llegar a las mismas, hasta llegar en este caso al útero, ¿no es cierto? Déjenme ver si tengo una imagen. Ya, muy bien, chicos. Entonces, en su pantalla tiene lo que les acabo de mencionar. Dentro del proceso embrionario, entonces, como les acabo de mencionar, que al final de la primera semana, ya cuando ha ocurrido todo este proceso del que le acabo de mencionar, de que el óvulo fecundado se divide por primera vez, luego de la concepción, a este proceso lo vamos a llamar huevo o cigoto. Luego de esto transcurrirá cierto tiempo en donde estas mismas células se van a seguir dividiendo y se le van a conocer como blastocitos. Al término de 5 días, estas células se van a dividir en 5 grupos. El primer grupo, qué estaba formando, chicos, el primer grupo? Jóvenes, ¿qué estaba formando el primer grupo de células de blastocitos? ¿Sigo todo dicen o estoy equivocado? No, no es lo correcto. Recuerden que yo les acabo de mencionar, chicos, que una vez concluidos los 5 días, estos mismos blastocitos se van a dividir en dos grupos. El primer grupo va a estar formando el grupo de la placenta y el segundo grupo va a estar formando el grupo del embrión. Ya, en su pantalla pueden ver ustedes la estructura de las trompas de falopio, ¿no es cierto? Entonces es lo que les acabo de mencionar, que al final de el óvulo fecundado se divide, bueno, eso ya les había mencionado, ¿no es cierto? Les decía que al final de esta primera semana, el óvulo fecundado va a descender por las trompas de falopio. ¿Qué significa descender? Es decir, que irá tomando una ruta como de ir bajando, ¿no es cierto? Hasta alojarse, hasta llegar a lo que es justamente el útero. Ya, ese es un nuevo proceso también que lo vamos a conocer más adelante con otro nombre. Entonces recuerden bien que al final de esta primera semana, el óvulo fecundado en este caso desciende o baja, para que se entienda de mejor manera, todo el camino que usted puede ver por las trompas de falopio hasta llegar al útero, conocido también como la casa del nuevo ser. ¿Ya? Esto ocurre justamente al 5.º día desde la fecundación. ¿Ya? Se ancla en la pared del útero, que es decir, se implanta y llega justamente a lo que es al alojamiento de lo que será el tiempo de 9 meses para que más adelante se dé la concepción. ¿Ya? ¿Esto ocurre en qué lapso de tiempo, chicos? ¿En qué lapso de tiempo ocurre este proceso, jóvenes? Todo el proceso, dicen. Todo el proceso desde que el óvulo fecundado desciende por las trompas de falopio hasta llegar al útero. ¿Qué tiempo le toma al óvulo fecundado?
Parece que no me están atendiendo, chicos. ¿Qué está pasando? Todo este proceso dura un tiempo de 5 días. Eso les acaba de mencionar, jóvenes. Ya, vamos a continuar entonces. Como usted puede observar entonces en su pantalla, tiene con nombres justamente para que se pueda entender, ¿no es cierto? Ahí podemos observar lo que es el útero, donde justamente va a implantarse el óvulo fecundado. Esto ocurre, recuerden bien, después de la primera semana, es decir, después de 5 días pasará allí por un lapso de tiempo de 9 meses, en donde el útero de la madre ha cambiado y se ha adaptado justamente ¿para qué? Para lo que hoy conocemos como el embarazo. ¿Ya? La pared interna, en este caso de la matriz, se ha vuelto, podemos, como les acabo de mencionar, ya se ha adaptado para recibir a este nuevo ser. Ya ha sufrido una serie de cambios para que más adelante pueda justamente ajustarse al peso y tamaño según vaya creciendo el feto en este caso. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la segunda semana? En la segunda semana, jóvenes, podemos ya observar un nuevo cambio. ¿Por qué pues decimos que se puede visualizar o se puede observar un nuevo cambio? ¿Por qué? Porque se empieza a formar ya justamente lo que es el embrión. Ya va a tomar una medida aproximada de 0.2 milímetros. Esto va a ocurrir en la segunda semana. Les acabo de mencionar que en la segunda semana, entonces, el embrión ya se empieza a formar. Va a tener un peso aproximado, va a tener una medida aproximada de 0.2 milímetros. ¿Qué es lo que ocurre en esta etapa? En esta etapa el embrión tiene una forma redondeada y está aquí en este proceso, en este paso, está formado por 2 capas. A estas 2 capas le vamos a conocer como endodermo y ectodermo, ¿ya? Recuerden bien entonces que en la segunda semana se va a empezar a formar el embrión y también va a contener o va a estar formándose por 2 capas. ¿Cuáles eran esas 2 capas? El endodermo. El endodermo y el ectodermo. Ectodermo. El ectodermo, ¿no es cierto? Eso ocurre en la segunda semana. Recuerden que en la segunda semana entonces se viene a formar el embrión mediante 2 capas, el endodermo y el ectodermo. En esta semana nosotros también, según lo que hoy se conoce, lo que ocurre en la segunda semana, podemos mencionar que las células se van multiplicando a una manera bastante acelerada, bastante rápida y van adquiriendo una función específica. ¿Qué es lo que va a desarrollar el endodermo y qué es lo que va a desarrollar el ectodermo? Y a continuación les voy a dar a conocer. Recuerden que esto ya está ocurriendo en la segunda semana del embarazo. Como les acabo de mencionar entonces, dentro de la segunda semana el embrión va a estar creciendo y dentro de esta segunda semana el embrión va a tener una forma redondeada y estará formado ya por 2 capas. ¿Cuál va a ser la función del endodermo y cuál va a ser la función del ectodermo? Dentro de la función del endodermo se formarán. ¿Qué se va a formar? La piel, el revestimiento interno del aparato respiratorio, también el aparato digestivo. También se va a formar lo que es la vejiga. Podemos mencionar también el tímpano, la tiroides, el páncreas y el hígado. Estos son los órganos que se van a desenvolver o desarrollar dentro de lo que es el endodermo. Recuerden bien entonces que se va a formar la piel en este caso del feto, también se va a desarrollar el revestimiento interno del aparato respiratorio y también del digestivo. A su vez también estará formando la vejiga, el tímpano, la tiroides, el páncreas y también el hígado. Recuerden que esas son funciones específicas del endodermo. Al hablar del ectodermo, ¿qué es lo que va a ocurrir dentro del ectodermo? Se va a formar o va a dar paso a lo que es la formación del sistema nervioso, órganos de los sentidos. En este caso hago referencia a los ojos, al oído y a la nariz. ¿Ya? Eso también eso va a desarrollar la función del ectodermo. Dentro del ectodermo también podemos mencionar que se desarrollan lo que son las uñas, el esmalte dentario,
la hipófisis, el cabello, las glándulas mamarias y también las sudoríparas. Eso va a estar en función del endodermo y del ectodermo. Ya, recuerden bien, una vez más les vuelvo a mencionar, chicos, recuerden que esto les voy a tomar, ya les aviso en el examen cuando ya les toque. En la segunda semana, el embrión está formado por dos capas, del endodermo y del ectodermo. ¿Qué es lo que se forma en el endodermo? En el endodermo se va a formar la piel, el revestimiento interno del aparato respiratorio y también del digestivo. A su vez estará formando la vejiga, también estará formando el hígado, el páncreas, el tímpano y también la tiroides. Ya eso es lo que está formando o es la función justamente del endodermo. ¿Qué es lo que ocurre con el ectodermo, jóvenes? Al hablar justamente del ectodermo, hablamos del sistema nervioso que se está formando dentro de él. El sistema nervioso, órganos de los sentidos, ahí yo hago referencia a los ojos, el oído, la nariz, también podemos mencionar las uñas, el esmalte dentario, las glándulas mamarias, las glándulas sudoríparas, el cabello y finalmente también tenemos la hipófisis. Esos son los órganos que se van a desarrollar tanto en el endodermo como en el ectodermo. ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta ahora? En el endodermo, Listen dijo el esmalte. ¿Cómo? Eso, el esmalte dentario está en el ectodermo. En el ectodermo, les vuelvo a repetir, ¿sí? En el ectodermo está formándose el sistema nervioso, están formándose los órganos de los sentidos, ahí yo hago referencia a los ojos, el oído, la nariz, también está formando las uñas, el esmalte dentario, las glándulas mamarias, las glándulas sudoríparas, la hipófisis y el cabello. Eso ocurre dentro del ectodermo. Y en el endodermo, algo así. Ya, ¿qué es lo que ocurre en el endodermo? En el endodermo es una capa que está formando el revestimiento interno del sistema respiratorio y del sistema digestivo. Dentro del endodermo también se forma lo que es la vejiga, el tímpano, la tiroides, el páncreas y el hígado. Ya, esos son los órganos que se van a desarrollar dentro de la capa del endodermo. La piel, el revestimiento interno del aparato respiratorio y digestivo, la vejiga, el tímpano, la tiroides, el páncreas y también el hígado. Eso ocurre, ¿en qué semana ocurre eso? ¿En la primera o segunda? En la segunda semana, Listen. Ya, eso ocurre en la segunda semana del embarazo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la tercera semana? Vamos entonces a pasarnos a la tercera semana. Recuerden que usted en su pantalla puede observar que todas estas etapas se dan justamente en lo que es el útero, ¿ya? El útero que justamente ya ha sufrido una serie de cambios para que en este caso el óvulo fecundado pueda implementarse en este caso en el cuello uterino, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la tercera semana? En la tercera semana, chicos, estamos hasta la 1:20, ya porque tengo clases con otro curso. ¿Qué es lo que ocurre en la tercera semana? En la tercera semana también, jóvenes, ya va a existir una serie de cambios, otros procesos a los que vamos a denominar también como una tercera capa. Recuerden que en la segunda semana aparecieron dos capas, el endodermo y el ectodermo. En la tercera semana aparecerá una nueva capa que se le va a conocer como tercera capa o mesodermo, ¿ya? Recuerden que en la tercera semana va a aparecer o se va a desarrollar una tercera capa que se le va a conocer como mesodermo. ¿Y de qué va a estar encargado esta capa del mesodermo? Esto ocurre, recuerden bien, en la tercera semana. La función del mesodermo va a ser específicamente de desarrollar lo que es el aparato locomotor. ¿A qué hago referencia cuando digo el aparato locomotor? A lo que son huesos, a lo que son músculos y a lo que son cartílagos. Eso ocurre en la tercera semana con la aparición de esta tercera capa conocida como mesodermo.
Específicamente, el mesodermo tiene 5 funciones de desarrollo. La primera es justamente la que les acabo de mencionar, el aparato locomotor. Y al hablar del aparato locomotor hago referencia a huesos, a músculos y cartílagos. Ya recuerden que esa es una función del mesodermo. Otra de las funciones del mesodermo es el sistema vascular. ¿Qué es lo que se desarrolla en el sistema vascular? Aquí hablaremos del corazón, las venas y las arterias. Recuerden que esto es función específica del mesodermo. Ya tenemos 3 capas hasta ahora, el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Dentro de lo que es el mesodermo, tenemos 5 funciones específicas de desarrollo, que son la primera, la función del aparato locomotor. En ello hablamos de huesos, músculos y cartílagos. También tiene la segunda función que hace referencia al aparato vascular, en donde hablamos del corazón, las venas y también de las arterias. Ya, eso es en función al mesodermo. Otras de las funciones también del mesodermo son de la creación de las células de la sangre. ¿Ya? Esa es una tercera función, como les mencionaba, son 5 funciones de desarrollo de esta tercera capa en relación al mesodermo. La cuarta función en relación al proceso de desarrollo es del sistema genital y también del sistema urinario, excepto la vejiga. ¿En qué capa se daba el desarrollo de la vejiga? Ese es en el endodermo. Correcto. En el endodermo, recuerden ustedes bien que esto es en la segunda semana que se desarrolla lo que es la vejiga. Es por eso que en la tercera semana ya no podemos mencionar otra vez, ¿no es cierto? Porque esto ocurre ya en la segunda semana. Recuerden entonces que en la tercera semana aparece la tercera capa conocida como mesodermo. A esta capa le vamos a conocer que tiene la función de 5 funciones de desarrollo. Les acabo de mencionar la cuarta, en donde hace referencia al sistema genital y urinario, excepto la vejiga, porque esto se da en la segunda semana. Y finalmente tenemos el vaso y las glándulas suprarrenales. Esto ocurre en la tercera semana. Para terminar la clase y para hacer una síntesis de todo esto, chicos, entonces decimos que en la tercera semana aparece la tercera capa conocida como mesodermo. Dentro de la capa del mesodermo existen 5 funciones específicas de desarrollo. ¿Me pueden repetir cuáles son estas 5 funciones? A ver, la capa del mesodermo es el aparato locomotor, huesos, músculos, cartílagos, aparato vascular, am, corazón, venas, arterias, células de sangre y sistema genital. Ya no me acuerdo más. Ya, perfecto. Les recuerdo entonces. Muy bien, Tania. Estamos al pelo ahí. En la tercera semana, antes que se me acabe el tiempo porque tengo 5. En la tercera semana aparece la tercera capa conocida como mesodermo. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. La función específica del mesodermo son 5. 5 funciones de desarrollo. Dentro de la primera función tenemos el aparato locomotor, que dentro de este aparato locomotor estarán los huesos, los músculos y el cartílago, como nos decía Tania. Dentro de la segunda función también estará el sistema vascular, en donde hablaremos del corazón, las venas y las arterias. También hablaremos de las células de la sangre, también hablaremos del desarrollo, en este caso, del sistema genital y urinario, excepto la vejiga. Recuerden bien eso, excepto la vejiga, porque esto se da en la segunda semana. Y finalmente, la que no recordó Tania es el desarrollo del vaso y glándulas suprarrenales. Eso ocurre en la tercera semana, jóvenes, ¿sí? Ya, en este caso de la tercera ¿Desarrollo de qué realizan el último, disculpe? de la tercera semana del mesodermo es el vaso y las glándulas suprarrenales. Ya, recuerden entonces que en la tercera... Gracias. Ya, perfecto. Dentro de esta tercera semana también cabe la mención ocurre justamente la formación de las vellosidades.
ya no voy a hablar más de ese tema porque no quiero confundirles. Vamos a dejar hasta ahí. Recuerden que nos quedamos entonces hasta la tercera semana del periodo o desarrollo embrionario. Chicos, recuerden que esta materia tiene que estar en el cuaderno de biología para que cuando nos toque revisar las bitácoras tengan ustedes todo al día y de cierta manera se les haga más fácil el estudio. Nada más por hoy, chicos, les agradezco mucho por su tiempo y pues nos estaremos viendo en la próxima clase. Déjenme ver si tenemos actividades de biología. No por ahora, no les voy a colocar ninguna asignación de deber, ¿sí? Eso es todo, jóvenes. Pues nada más agradecerles mucho por su tiempo y pues